bloque de Criaturas Salvajes y como corresponde un nuevo invitado junto a nosotros. Así es Federico Vázquez, analista internacional. Gracias por venir, Fede, primero que nada. Gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, convulsionada, para usar un lugar común, una palabra que está de moda, no solamente Europa, no solamente Francia, en realidad no solamente Europa, sino me parece que todo está un poquito enquilombado. ¿Cuál es tu primera reflexión antes de ver vamos a ver a Holanda, a Bernie Sanders, a Hillary Clinton, a Merkel, al Papa Francisco hablando de todo esto? Pero si tuvieras que enmarcar, y por qué no tal vez emparentar lo que fueron los atentados en Francia, hoy los atentados, la toma de rehenes en Mali y demás, ¿están conectados, no están conectados? ¿Cómo la ves? Sí, no se sabe todavía hasta qué punto los dos atentados porque pueden no corresponder exactamente al mismo grupo y hay que esperarlo. Los de hoy de Mali son muy recientes. Yo tenía una reflexión muy general, pero que me parece que es válida, es Occidente logró, o las potencias occidentales lograron en los últimos años hacer una guerra sin bajas militares prácticamente. Es una de las novedades de los últimos años, ¿no? Ya sea con los aviones, ahora con los drones, etcétera. Aviones no tripulados, decís. Sí, o incluso con acciones de una sofisticación tan alta que aunque tengan personal en tierra, casi no tienen bajas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo estamos en un momento donde Occidente no puede proteger a su propia población civil. Y los atentados en grandes ciudades te demuestran eso. Es medio una contradicción, ¿no? O sea, una gran protección a sus ejércitos y a las acciones militares de Occidente y una desprotección muy alta hacia sus propias poblaciones civiles. Ahí hay algo que está raro, porque durante el siglo XX te diría que pasaba lo contrario, ¿no? En los últimos años, si querés, la guerra de Vietnam es como el ejemplo más clásico, donde muchas más bajas militares, pero Estados Unidos, por poner ese caso, no tenía bajas civiles. Podía hacer la guerra fronteras afuera. Bueno, algo de esa guerra se le vino a Occidente hacia adentro en forma de terrorismo. Claro. Escuchemos al presidente de Francia, François Hollande, después del atentado en París, en el que el más emblemático fue el del Teatro Bataclan, pero hubo otros 6 simultáneos o casi simultáneos. Ahora lo vamos a hablar con Fede Vázquez. Escuchemos qué decía Hollande. Estos actos de guerra del viernes fueron decididos, planificados en Siria. Fueron organizados en Bélgica, llevados a cabo en nuestro suelo con la complicidad francesa. Estos atentados buscan un objetivo muy claro: sembrar el terror para dividirnos acá y hacer presión sobre nosotros para impedir que allá actuemos en el Medio Oriente, para que no luchemos contra el terrorismo. Enfrentamos una organización, Daesh, que dispone de una base territorial, recursos financieros y capacidades militares. Ahí Hollande está hablando concretamente del Estado Islámico, ¿no? Uh-huh. Que, a diferencia, por ejemplo, de Al-Qaeda, tiene territorio, cobra impuestos, se considera un Estado, o es, digamos, actúa como un Estado. No es un Estado en el sentido que otros Estados no lo reconocen como Estado, ¿no? Pero ellos en la práctica... Sí, controlan un territorio, tienen financiación. Al-Qaeda era una serie de grupos que además actúan en distintos países, pero no tenían una territorialidad. Claro. El Estado Islámico la tiene y además pretende una expansión. Y sí. Hoy el Estado Islámico controla una parte de Irak y una parte de Siria. O sea, tanto el Estado de Siria como el Estado de Irak perdieron soberanía sobre una parte del territorio. Sobre ese territorio se construye lo que llamamos Estado Islámico. Me queda un segundo que decís, pretenden una expansión. Hablando mal y pronto, una expansión que está viento en popa, ¿se puede decir? Sí, en términos territoriales, hoy, cuando digo hoy, me refiero a los últimos meses, el Estado Islámico está teniendo problemas. De hecho, está retrocediendo, tanto porque Siria, con la ayuda
de Rusia en los últimos tiempos, empezó a atacar posiciones del Estado Islámico, algo parecido sucede en Irak, y después de los atentados en París, Francia con los bombardeos muy intensos. Bueno, está en una situación militar compleja hoy el Estado Islámico. La expansión la tuvo sobre todo en los últimos 2 años, fue muy importante, y la expansión que ellos pretenden es una expansión religiosa sobre todo el mundo islámico, y si te dejas llevar por lo que ellos dicen, más allá también, ¿no? Pero digamos, lo que quiere decir, no hay una frontera, no es que el Estado Islámico termina acá, termina donde ellos pueden dominar. Si es por sus intenciones políticas, se seguirían expandiendo mucho más. ¿Qué significa que Vladimir Vladimirovich Putin le haya enviado, digamos, un comunicado, no sé bien si fue un canal diplomático, como estimo que sí, a Estados Unidos ofreciendo su ayuda o manifestando la voluntad de combatir en conjunto al Estado Islámico? En realidad es lo que viene intentando Rusia desde hace un par de años. Te diría que en este sentido, más allá de lo que uno opine sobre el gobierno ruso, sobre Putin, poco importa eso, la verdad es que Rusia fue la que tuvo una mirada estratégica sobre este problema antes que Occidente. Ese es un dato. En el 2013, hace ya más de 2 años, Rusia dijo, no ataquen a Siria, le dijo a Estados Unidos, porque Siria está en medio de una guerra, entre otros con el Estado Islámico. ¿Fue aquella reunión de Lavrov y Kerry? Exacto. Esa reunión. En esa reunión se da un primer acuerdo histórico entre Rusia y Estados Unidos, y no se ataca a Damasco, o sea, no se ataca a la capital de Siria. Pero acá hay que decir, explicar algo que por ahí a nosotros que nos queda lejos es complejo, pero el tema es esta guerra contra Occidente no la están llevando a cabo estados y gobiernos clásicos de Medio Oriente, como podía ser Siria, Irak, sino un tercer actor, que es este extremismo islámico, con el cual los propios países árabes también están en contra. ¿Se entiende? ¿Y Entonces, lo sufren internamente? Por supuesto, porque concretamente el Estado Islámico, lo dijimos antes, se para sobre territorio que era de Siria, sobre territorio que era de Irak, incluso tiene extensiones en Libia, etc. Entonces se para sobre las debilidades de otros estados, o de estados verdaderamente constituidos, reconocidos por otros árabes. Ahí está un poco el problema. Entonces, frente a eso, Occidente, ahora junto con Rusia, incluso junto con Irán, país islámico también, por supuesto, se están recreando ahora un frente, te diría, internacional nuevo, no solamente las potencias occidentales, también Rusia, también Irán, para combatir militarmente y políticamente al Estado Islámico. Esa es un poco la clave que tenemos hoy. Hubo el sábado pasado un debate en los Estados Unidos, en esta serie de debates que se hacen históricamente en Estados Unidos, entre los 3 candidatos demócratas, entre Bernie Sanders, O'Malley y Hillary Clinton. Me gustaría, porque acá cuando de alguna manera tratás de entender por qué nació el Estado Islámico, o por lo menos plantear esa discusión de si fue Al-Qaeda primero, después el Estado Islámico, si los procedimientos que ha tenido Occidente en Medio Oriente son los que sirven, ya hay una acusación preventiva de que sos antioccidental o de que te parece que está bien que los tipos a los cuales, por si no queda claro, yo entiendo con todo el contenido antidemocrático que por ahí tiene esta frase, que hay que barrerlos, digamos, tipo que cometen esas tropelías. Pero ahora, lo que planteo es por qué ocurre, digo, tratar de aventurarnos a pensar y a entender por qué crece, por qué nace, por qué se erige el Estado Islámico. Lo planteó de alguna manera incipientemente el candidato demócrata socialista, según su autodefinición, precandidato, es cierto, demócrata Bernie Sanders, en un debate el sábado pasado en Estados Unidos. Vemos lo que dijo. I think she said something like, the bulk of the responsibility is not ours. Well, in fact, I would argue that the disastrous invasion of Iraq, something that I strongly opposed, has unraveled the region completely and led to the rise of Al-Qaeda and to ISIS. I don't think any sensible person would disagree that the invasion of Iraq led to the massive level of instability we are seeing right now. I think that was one of the worst foreign policy blunders in the modern history of the United States. Bueno, ahí, por si, bueno, iba a decir por si no se entendió, como si no estuviese subtitulado, era una crítica realmente fuerte. A mí, no diría que me sorprendió, porque hay muchos académicos en Estados Unidos, hay papers en función de eso, incluso hay políticos que esto lo plantean abiertamente. Sí, insisto, si lo planteas acá en Argentina hay una crítica feroz. ¿Por qué
crees que plantea eso Sanders? Bueno, porque en realidad hay muchos elementos para pensar eso. Vos tenés... Podemos decir que es multicausal igual, que no puede ser solamente eso. No, por supuesto. Yo te diría que hay dos grandes explicaciones tratando de ser muy sintético. Una es que Estados Unidos y las potencias europeas tienen una estrategia sobre Medio Oriente que consiste en más o menos lo siguiente, que es intentar reemplazar regímenes que no les gustan por distintos motivos, no importa. Podemos hablar de Irak, obviamente del 2003. Antes, y no es un detalle, Afganistán. Estados Unidos fue el que combatió en los años 90, 80 y 90 a el régimen afgano, que era civil, prosoviético, etcétera, lo derribó y llegaron los talibanes, antecedente también de Al-Qaeda. Entonces tenés Afganistán, después tenés Irak en el 2003, tenés Libia en el 2011, donde Francia interviene directamente en los bombardeos de la OTAN. Tenés Siria, donde Occidente también lo dice, esto no es conspirativo, lo dice públicamente, le entregó armas a la oposición siria para ver si se podía derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Entonces tenés una estrategia política que es clara de Occidente de tratar de disminuir o derrocar a estos regímenes, que son regímenes autoritarios, no lo estoy defendiendo, quiero decir, pero es una estrategia de Occidente. Ok, ¿cuál es el resultado de esa estrategia? Muchos de esos regímenes efectivamente cayeron, pero después no vino la democracia y yo qué sé, sino que vino el reforzamiento en una sesión de caos estatal, de gobierno, el extremismo islámico. Eso es lo que efectivamente sucedió. Claro. Una duda que tengo respecto a Rusia, que no tengo bien clara la posición que tienen con Bashar al-Assad y Estados Unidos, pero querer... de alguna manera voltear el régimen de Bashar al-Assad, que es todo lo que no queremos, digamos, ¿no? Para tenerlo en claro. Pero a su vez combatir al Estado Islámico. ¿Se pueden hacer las dos cosas a la vez? Bueno, lo que Rusia está diciendo, le dice a Estados Unidos es, muchachos, no se puede hacer las dos cosas. Rusia es un aliado político de Bashar al-Assad y de Siria, ¿no? Lo está diciendo porque tiene un interés político ahí. Pero está diciendo algo que en términos fácticos es bastante lógico. Si vos no puedes intentar hacerle la guerra interna a Siria para que ganen unos moderados opositores que no se sabe quiénes son, y al mismo tiempo combatir a un opositor también al gobierno sirio como es ISIS. Rusia le dice, vayamos primero contra estos y después vemos qué hacemos en Medio Oriente. Vamos a ver en el debate por la interna demócrata, qué respondió, si se hizo cargo, si no se hizo cargo, quien es hoy la favorita en las encuestas para ganar esa interna demócrata en los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton. Vamos lo que dijo. I have said the invasion of Iraq was a mistake, but I think if we're ever going to really tackle the problems posed by jihadi extreme terrorism, we need to understand it and realize that it has antecedents to what happened in Iraq, and we have to continue to be vigilant about it. Bueno, está de alguna manera, ¿no? Reconociendo, de hecho dice que fue un fracaso la invasión a Irak. Un paso más, ¿no? Que el resto. Claro. Exacto. Sí, lógico, porque además estamos viendo a los dos candidatos demócratas. Recordemos que la invasión de Irak la lleva a cabo Bush, ¿no? Es algo que... Pero yo estoy errando o le enrostra que ella lo votó, porque eso se votó en el Congreso. Lo que pasa es que, como pasa entonces, el terrorismo, cuando genera un hecho como lo que sucedió en Estados Unidos en el 2001, como lo que pasó ahora hace poquito en París, en Francia, genera una conmoción interna en ese país tal que todas las divisiones políticas se desdibujan porque nadie quiere quedar como no apoyando al gobierno frente a un ataque externo. Entonces, claro, en ese momento... Bush, además, se acuerdan que venía muy criticado hasta de la forma en que había ganado las elecciones, se decía que había hecho fraude, claro. Bueno, ¿no? Todo eso se olvida rápidamente. Bush se transforma en una especie de defensor de Norteamérica, se cierran filas internamente y el Congreso le vota todo. Le vota la posibilidad de intervenir militarmente en Irak, pero antes de eso le vota el Acta Patriótica. No sé si se acuerdan que es una serie de leyes de Estados Unidos para controlar mucho más a sus ciudadanos y al mundo. De hecho, lo de Snowden y todo eso son lo que ahora estamos viendo. En realidad es un desprendimiento de esa ley que Bush hace pasar por el Congreso y que le otorga al Estado posibilidades de invasión de la privacidad como nunca había ocurrido en Estados Unidos. Eso también es consecuencia de los atentados, del terrorismo, es eso que ocurrió. Y en Francia estamos viendo lo mismo, ¿eh? Hoy Hollande
ayer mejor dicho, recibió desde la Asamblea Nacional, el Congreso francés, la posibilidad de extender durante 3 meses una serie de normas que son totalmente excepcionales. Se puede allanamiento sin orden judicial, totalmente. Retirar la ciudadanía francesa a ciudadanos franceses, una serie de cuestiones que a nosotros nos parecerían... Sí, esto que pasó estos horribles. atentados que pasaron hace una semana atrás exactamente, ¿se pueden llegar a repetir en el corto plazo? Sí, es que en realidad, por eso te digo, desde el 2001 hasta ahora se vienen repitiendo. Tuvimos lo de España en el 2004, ¿se acuerdan? El atentado en la estación de Atocha, donde hubo 200 muertos, Londres tuvo atentados. ¿Quién se había hecho cargo del atentado en Atocha? ¿No había sido... le puedo estar errando, pero no había sido ETA? No. En realidad, eso ahí lo que ocurrió es que el Estado español en ese momento... acusó a ETA y al toque eso se desarma. Perfecto. Y en realidad se descubre que había sido un acto del extremismo islámico. Lo que me gustaría decir, para también no recargar solamente en Occidente las responsabilidades en relación a esto, y vos decías, bueno, ¿por qué surge ISIS o por qué, de dónde viene esto? Y hay otra rama, o sea, otra explicación que no es contradictoria con lo que dijimos antes, que tiene que ver con un desarrollo que es más lento, que es toda una corriente del Islam, que es el wahabismo. Esa corriente tiene un centro político que es Arabia Saudita. Arabia Saudita se construyó como una monarquía desde comienzo del siglo XX. Era un país bastante pobre, pero triunfa una fracción del Islam muy radicalizada que decía que el Islam había que purificar, lo que dicen en general las posiciones religiosas sectarias extremistas. Bueno, esa monarquía triunfa, se hace el poder en Arabia Saudita, pero ¿qué es lo que pasa? En la década del 30 al 40, Arabia Saudita se convierte en un exportador de petróleo muy importante, y en la década del 70, con la crisis petrolera, etcétera, ni hablar. Empieza a ser el país más rico de Medio Oriente. Por lo tanto, puede financiar en términos ideológicos a esa rama del Islam. Eso en parte es lo que estamos viendo ahora. Claro. Las consecuencias de eso. Habría que decir también que Arabia Saudita es una monarquía absolutista, totalitaria, y la principal aliada dentro de los países islámicos de Estados Unidos. Claro. No es un detalle eso, ¿no? También. Pero digamos, ahí hay una explicación, si querés, más cultural, más religiosa, ¿no? Porque esto también hay un componente, obvio que hay un componente religioso, pero este islamismo no viene de cualquier lado, viene de acá. Claro. Fede, y el rol del Papa en este mundo convulsionado y de ataques terroristas. El pasa que en estos temas el Papa, que es el jefe de la Iglesia Católica, qué sé yo, tiene poco. ¿Qué puede hacer el Papa frente a algo que tiene que ver con una interna dentro del Islam? Poco y nada, te diría, de influencia en el mundo islámico, cero. Si querés, por ahí el Papa puede ser una voz dentro de Occidente, dentro de Europa sobre todo, y me parece algo que va a pasar de ahora en más, que es Europa va a discutir si va a seguir el camino de Estados Unidos, que es menos libertades civiles para sus propios ciudadanos, exportación de la guerra, mayor militarismo, que es lo que efectivamente ocurrió en Estados Unidos del 2001 hasta ahora, o si va a seguir otro camino. Europa tiene otro problema que no tenía Estados Unidos en el 2001, que es los inmigrantes. Claro. Sí. Entonces ahí hay un problema menor. Terrible, y sobre eso el Papa fue siempre bastante claro. Europa tiene que abrirle las puertas a los migrantes, y los inmigrantes no son terroristas, claro, obviamente, ¿no? Pero todo esto se confunde en el contexto de los atentados en París. El terror, el miedo de la sociedad que crea eso, todo eso se confunde. Podríamos estar hablando 45 minutos más, Fe, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Federico Vázquez, analista internacional, estuvo aquí en Criaturas Salvajes, tratando de esa